Usted dice, hermano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Que Dios me los bendiga. En esta tarde estamos aquí reunidos en mi casa con el propósito de dar este estudio que ahora me tocó a mí. Vamos a hacer una oración para dar comienzo. ¿Qué les parece? Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, en esta tarde estamos ante tu presencia para darte las gracias por permitirnos estos momentos para seguir escudriñando tus santas escrituras y así poderte conocer más a través de ellas, Señor. Padre, en tus preciosas manos pongo este estudio, en tus preciosas manos me pongo yo, Señor, que seas tú el que hables por medio de mí, Señor, y que pueda llevar bendición a cada uno de mis hermanos que me escuchan, Padre. Gracias te doy en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Debido a que estamos hoy transmitiendo desde aquí, desde casa, no hay cantos, nada de eso ahorita, ¿verdad? Pero el Señor sabe, ¿verdad? Y queriendo empezar, ¿verdad? El título que le puse a este estudio es ¿cómo debe de vivir el cristiano? Y la respuesta la tiene el apóstol Pablo. Nos enseña, ¿verdad? Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así es de que, basados en eso, vamos a ver ahora cómo nos debemos conducir los cristianos, los hijos de Dios. Ser tolerantes, ser amables y soportarnos unos con otros. Ese es el punto, ¿verdad? Pero tolerancia es una palabra muy utilizada tanto por cristianos como por no cristianos, ¿verdad? Se usa mucho pues, en los trabajos, en casa, en donde quiera, cuando vamos manejando, pero su definición difiere en ambos lados. A pesar del gran valor que se le da a la tolerancia, tenemos la tendencia de juzgar a los demás. Es lo que pasa. Tenemos esa tendencia y a criticar sus opiniones. Jesús nos llama a un estándar más alto, hermanos. Nos llama a que nosotros hagamos la diferencia como cristianos, que seamos diferentes, que no seamos como los demás, ¿verdad? Que nosotros hagamos la diferencia, porque su palabra nos dice que nosotros en el mundo somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo también, ¿verdad? O sea que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer la diferencia, ¿verdad? Aunque nuestro punto de vista sea el correcto, Él nos manda a tratar a las personas como nosotros deseamos ser tratados. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. En Mateo capítulo 7, por si lo quieren leer, Mateo capítulo 7 nos dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto, además de todo, es la ley de los profetas, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de hacer la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo quieres que te traten a ti? ¿Quieres que te traten con la punta del pie? En verdad, nadie queremos que nos traten con la punta del pie. Todos queremos que nos traten bien, ¿verdad? Entonces, si todos queremos que nos traten bien, nosotros también debemos de tratar bien a las demás personas. El mundo está lleno de personas, aunque el mundo está lleno de personas difíciles, lo bueno de todo esto es que en nuestra congregación no hay personas difíciles. Aquí es pura dulzura, ¿verdad? ¿Verdad? En nuestra congregación es puro amor y pura dulzura. Y la respuesta es no. Todos somos difíciles. Todos. Esto viene siendo que como el que dice que no es pecador. Y la Biblia nos dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, que no somos pecadores,
somos mentirosos, ¿verdad? Entonces, asocié esto de personas difíciles con ese texto, ¿verdad? De que todos en algún momento somos difíciles. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos evitar ser difíciles para los demás? Y la solución es ser amables con todo el mundo, en todo el tiempo. Ser amables con las personas que nos rodean, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que nos rodean, también en la iglesia. Ser amables, pero se nos exhorta a ser amables todo el tiempo, no nada más cuando andamos de buenas, ¿verdad? Entonces, porque hay días que podemos andar de buenas y podemos ser amables y podemos ser serviciales y acá, pero ¿qué pasa con los días que andamos de malas o que no nos sentimos bien? Podemos pensar que hay días que destilamos miel, pero puede haber días que tal vez destilemos amargura y pues eso no va con nosotros, ¿verdad? No debería ir con nosotros los cristianos. Jesús nos llama a amar a las demás personas y a tratarlas de la misma manera que Dios nos ha tratado a nosotros. ¿Cómo consideras tú que Dios te ha tratado a ti, hermano? Yo pienso que Dios nos ha tenido misericordia de nosotros en todo momento, más en este año tan difícil que ha sobrevenido, ¿verdad? Él ha tenido misericordia con su pueblo. Entonces, aquí nos exhorta a que nosotros tratemos a las demás personas y las amemos como Dios nos ha amado a nosotros. Como cristianos, nuestras acciones pueden impactar para bien o para mal a las personas que nos visitan. Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros estamos en una clase, vienen personas que nos visitan y estamos dando la clase y esta persona quiere opinar y si nosotros no le damos la oportunidad o estamos peleándonos entre nosotros, diciendo malas palabras, ¿qué impresión se va a llevar esta persona que nos visita? ¿Verdad? Entonces es como para considerar eso, ¿verdad? Y eso nos hace pensar, fíjense lo que nos dice Efesios capítulo 5, de versículo a 15 al 20, y nos dice así, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Y aquí se nos exhorta a que nos consideremos, ¿verdad?, que cómo está nuestra vida. Que miremos cómo es nuestro andar diario. Nuestro andar es verdaderamente de un cristiano o nada más de uno que se dice que es cristiano, pero no lo es. Porque la gente que nos ve por ahí, los vecinos, todo eso, podrán decir, no, pues ellos se reúnen todos los domingos y se ve que son religiosos, pero hasta ahí. Pero nuestro comportamiento con nuestro prójimo, con los que nos visitan, ¿cómo es? ¿Cómo nos comportamos verbalmente? ¿Verdad? Y aquí nos exhorta a que nos examinemos nosotros mismos a cómo nos comportamos, ¿verdad? ¿Le gritas al hermano? ¿Le gritas a tu esposa? ¿Le gritas a tus hijos? ¿Le gritas a tus compañeros en el trabajo? ¿Estás mostrando verdaderamente que eres un cristiano o como
cualquier otra persona? Es la pregunta. Porque fíjate lo que dice aquí más abajo. Dice, en el versículo 19, dice, sino hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, hermanos, que sea cuando nosotros nos juntemos como congregación o tengamos una convivencia con hermanos, que sea, que hablemos de Dios, que hablemos de las cosas de Dios, que hablemos cosas sanas, no hablando soncerías nada más por estar pasando el tiempo, cosas que no edifican. Si vamos a hablar cosas que edifiquen, ¿verdad? Para que así poder agradar al Señor, porque no podemos hablarle a las personas del amor de Cristo y de la salvación cuando nosotros mismos somos majaderos, mal hablados, maldicientes. Eso no es eso no es un buen testimonio cristiano, hermanos. Eso nomás no puede ser. Jesús nos dice, amaos los unos a los otros, pero ¿qué pasa? No amamos a nuestros hermanos en la fe, menos vamos a amar a los visitantes o a las personas que no son cristianas que nos rodean. Si nosotros mismos nos reunimos entre los hermanos, ¿verdad? Hermanos, por favor no se vayan a enojar conmigo por este mensaje. Yo he estado orando, antes cuando se me dijo que diera la clase esta, me puse a orar antes de elegir este mensaje, y el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje. Así es de que si tiene algo que reclamarle, reclámele a Dios, porque Dios es el que ha puesto en mi corazón hablar de esto. Nada más les digo que les amo y les hago la exhortación a lo que dice la Biblia. Así es de que vamos a seguir adelante. Como les decía, no podemos hablarle a las personas de Cristo cuando nosotros tenemos un mal testimonio, ¿verdad? Si nosotros tenemos un mal testimonio, que les gritamos, que les hacemos menos y después los andamos invitando a la iglesia, pues como que no, ¿verdad? Como que ¿qué es lo que van a decir esas personas? Lo primero que van a decir, no, pues para ser como tú o para comportarme como tú, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Verdad? Entonces, en el libro de Gálatas nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Aquí hay una prioridad, hermanos. Se nos exhorta a que hagamos el bien a todo el mundo, pero especialmente a los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son esos? ¿Quién es esa familia de la fe? Pues nuestros hermanos, ¿verdad? La congregación son nuestros hermanos, y hay prioridad ahí, porque si nosotros no nos podemos ver bien entre nosotros mismos, estamos siendo un mal ejemplo para los que nos ven, ¿verdad? Entonces, debemos de tener eso en consideración, ¿verdad, hermanos? De que cuando nos juntemos, como les decía, hablemos cosas que edifiquen, no cosas que no edifiquen, porque eso no trae nada bueno ni para la congregación, ni para las personas que aún no han venido a los pies de Cristo. El libro de Gálatas nos dice, pero si os mordéis mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
por qué el apóstol Pablo diría eso? ¿Por qué les diría esto a los Gálatas? Sabemos bien que todo lo que está escrito, cuando Pablo escribía las cartas a los Efesios, a Gálatas, a los Corintios, siempre los exhortaba porque él estaba enterado de lo que estaba pasando, ¿verdad? Estaba enterado de lo que estaba pasando en la iglesia. Entonces, esto suena fuerte, lo que les digo. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos y otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto debe tener cuidados. Debemos de tener mucho cuidado con eso, hermanos. ¿Y saben por qué debemos de tener cuidado con esto? Porque nosotros somos hijos de Dios. Como les decía al principio, somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Dice, porque somos criados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas obras. Y la pregunta, el título de esta clase dice, ¿cómo se debe de conducir el cristiano? Y por aquí tengo unos apuntes que hice escudriñando las escrituras. Me encontré con una infinidad de palabras que describen al buen cristiano y una infinidad de palabras que describen al mal cristiano. Y son bastantes, ¿no? Y no le seguí buscando más, pero son bastantes. Mire cómo se debe de comportar un verdadero cristiano. El hombre de Dios debe de ser amoroso. El hombre de Dios debe de ser amable, honesto. El hombre de Dios debe de gozarse con los demás. El hombre de Dios debe tener paz en su corazón. El hombre de Dios debe ser paciente con los demás. Debe ser benigno. El hombre de Dios debe ser justo y que diga verdad. El hombre de Dios debe de ser de mucha fe. El hombre de Dios debe tener templanza, mansedumbre. Y nos dice, ¿verdad? Que contra estas cosas no hay ley. ¿Verdad? Entonces, debemos de ser amorosos y como les digo, esto no es todo lo que encierra en cómo debe ser un cristiano. Esto nada más es una parte. Y por el otro lado, las cosas que no debe de hacer el hombre cristiano es, en Marcos lo encontré, el adulterio, borracho, fornicación, homicida, hurtos, idolatría, celoso, avaricioso, que haga maldades, que engaña a la gente, que sea lascivia, envidioso, maldiciente, soberbio, insensato, peleonero. Y la pregunta aquí, hermanos, ¿cuál de todas estas palabras es usted? ¿El buen cristiano o el mal cristiano? Es la pregunta. ¿Verdad? Entonces, esto es como para considerar. La Biblia, si nosotros escudriñamos la Biblia, tiene muchas más palabras que encierran el buen cristiano, pero también tiene muchas más palabras que no las pude apuntar todas, que demuestran al mal cristiano. Y la pregunta, ¿eres el buen cristiano o eres el mal cristiano? ¿Verdad? Porque si te consideras un buen cristiano, no debemos de maldecir, no debemos de dar mal testimonio.
¿verdad? Entonces, como les digo, Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice, porque somos criados en Cristo Jesús para buenas obras. Y créanme que yo he escudriñado la Biblia, las Escrituras, y he encontrado infinidad de palabras donde dice que nosotros fuimos criados para buenas obras, no para malas obras. Me he enfocado en buscar cada palabrita donde dice que somos criados para hacer las buenas obras, ¿verdad? Como por ejemplo donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se fijan? El hombre de Dios debe ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es otro ejemplo que les doy donde me puse a escudriñar las escrituras y dice la palabrita esa, ¿verdad? Entonces, la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás yendo por el caminito donde el buen cristiano, o estás yéndote por el caminito del mal cristiano? ¿Verdad? Porque como les dije al principio, nuestras acciones pueden afectar a los no creyentes con nuestras acciones, o podemos ser de bendición al no creyente con nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, consideremos esto, ¿verdad, hermanos? Y espero que reflexionemos sobre estas cosas. Y aquí nos dice, ¿verdad? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o acción de caer al hermano, porque por esto muchos se han ido de la iglesia. Hermanos, cuando yo estaba leyendo esto, me puse a pensar, ¿cuántos hermanos han pasado por nuestra congregación que han durado años y de repente nomás se van? Y podemos decir, bueno, pues es que se fueron a abrir otras misiones, otros se fueron porque vivían muy lejos de la casa, de la iglesia, pero hay otros que vinieron y estuvieron poco tiempo y de repente nomás se fueron. Y la pregunta que me hago aquí yo, ¿qué estamos haciendo mal para que estas personas se hayan ido? Podemos acomodarle bien fácilmente, no, pues son personas que no están bien cimentadas en la palabra. Podemos pensar así, para justificarnos. Pero es como cristianos, yo me pongo a pensar qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué se nos están yendo? ¿Verdad? ¿Por qué se nos están yendo? Es la pregunta. Entonces, vamos a considerar, a meditar en nuestros corazones, vamos a pensar, ¿tendría yo la culpa? ¿Tendría yo la culpa porque esta persona se fue porque le dije algo que le molestó? ¿O por qué se fue? Y qué bonito se siente. Fíjense bien, hermano, les voy a mostrar los dos lados. Y qué bonito se siente cuando alguien nos elogia como congregación y que dice que en esta congregación se sienten bien, contentos, se sienten en paz, se sienten como en familia. Es bonito oír eso.
Pero qué feo se siente que las personas que se vayan hablando y diciendo, esa congregación, yo a Osana no vuelvo porque me trataron así y así. No estoy diciendo que lo dijeron, pero qué tal si sí, ¿verdad? Yo no quiero hablar más de más, pero es un suponer, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Que digan que se sienten bien con nosotros o que se vayan hablando de Osana? ¿Verdad? Entonces, es como para ponernos a pensar, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. Y al terminar dice, en amor. En amor. Mostrándonos amor unos con otros, soportándonos. Todos nosotros somos de diferentes caracteres. Todos. Y por eso es que, como decía al principio, a veces somos difíciles. Porque tenemos diferentes caracteres. ¿Verdad? Pero qué bueno. Pero una cosa nos une y es el amor de Dios. Y lo que nos une es que todos estamos pensando en agradar a Dios. Nada más que muchas de las veces nos dejamos llevar por nuestro cuerpo carnal. Nos dejamos llevar por eso y es que a veces actuamos de una manera que no es la de un cristiano. Así que, hermanos, eso es como para pensar, ¿no creen? Así que, hermanos, todo lo que hagamos, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo para Dios. No murmuremos por el que no hace. Animemos lo mejor. Si yo hice o no hice, vamos a pensar que lo estamos haciendo para Dios. Porque todos somos hijos de Dios, ¿verdad? La Biblia nos lo dice, que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y una de las cosas que yo siempre he pensado que cuando anduvo Jesucristo aquí en la tierra, Él nos vino para mostrar cómo debíamos de vivir una vida plena, una vida santa, en santidad. Si muchas de las veces que nosotros actuamos de una manera incorrecta, pensemos, ¿qué haría Cristo en estos casos? ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? Es fácil. ¿Qué haría Jesús? Jesús él siempre tuvo amor para con todos los que lo seguían, tanto a los discípulos como a las multitudes que lo seguían. La prueba la tuvimos cuando le dio de comer a la multitud de gente y no nomás una vez. Por amor les dio de comer, porque lo seguían. Por amor, aunque muchos dicen ahí, ¿verdad? Que lo seguían nomás porque les daba de comer, pero él tenía consideración de ellos. Tenía amor para con ellos, ¿verdad? Entonces, como cristianos, nosotros como hermanos en la fe debemos amarnos
Debemos de soportarnos unos a otros sin murmuraciones. Hermanos, ¿oramos? Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, en esta tarde te doy las gracias por permitirme esta palabra, Señor, y te ruego, Señor, que perdones mis pecados, mis imperfecciones, Señor, y me ayudes a seguir adelante, Padre Santo. Ayúdame a amar a mis hermanos como ellos me aman a mí, Señor. Pues tú nos haces la exhortación a que nos amemos unos a otros, Señor. Tú sabes cuánto los amo, Padre, y te ruego, Padre Santo, que seas con cada uno de ellos, que les suplas cada una de sus necesidades, Padre. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo el 100%, Señor, te ruego que les suplas de sus necesidades, Señor. Padre, y así nos quedamos dándote las gracias, mi Dios, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.